Esto está bien. Vamos a trabajar con el canon del cuerpo humano, que es lo que empezamos a ver y estudiar la semana pasada. Bien, el principio es el mismo, ancho por alto. Explicaba Loomis cómo distribuir la proporción del cuerpo humano del hombre de forma general, las proporciones generales. Y nos habla del hombre normal de 8 cabezas, o sea, el más común, 8 cabezas de altura. O sea, yo debo dividir en 8 esta medida y cada una de esas medidas va a corresponder al mismo ancho de su propia cabeza. Es decir, igual como ya sabemos hacer una cabeza, o sea, yo lo hago más sencilla, un círculo, y a partir de eso, una pirámide truncada. La cabeza, es decir, que en esa altura, esa cabeza se repite esa me quedó larga, pero nunca va a quedar totalmente un poquito más, o sea, me quedó un poquito pedazo, o sea, que no está totalmente igual. Claro, soy humano, medidas aproximadas. Quizá me quede muy de cuerpo muy grande, pero esa es la idea. Bueno, quizás porque no baje suficiente. ¿Okay? Entonces, cada una de esas medidas va a corresponder a una parte del cuerpo determinada y van a ver que eso es real, es ciencia, como dicen los rabacucos. Por ejemplo, esta línea central va a corresponder a la línea de la columna vertebral, que es la que establece el cuerpo, establece la estabilidad del cuerpo y donde todos los demás huesos se unen. Por ejemplo, de la medida de la 1 a la 2, aquí, esta es la medida número 2. Vamos a ver. Medida 1, medida 2, medida el diablo, medida 3, medida 4, medida 5, medida 6, medida 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la 8, que es la base. Déjame rectificar mi error. La 8 es la base, los pies. Entonces, en la medida 2 van a ver que va a corresponder a la altura de los pezones, sea hombre o mujer. Claro, eso es discriminación porque en ese canon no está metido el canon de la vieja de 70 años que tiene los pezones a la altura del ombligo. Pero pensemos en una persona ya adulta, normal. Entre esa medida, entre la 1 y la 2, podemos hacer una división. Casi siempre ahí, vamos a decir que casi siempre, o más o menos, serían las clavículas. Está muy bajito para mí. Debería ser a 1/3 las clavículas. Lo que pasa es que las clavículas van a depender del trapecio. O sea, la clavícula es la que une el esternón con los deltoides, o sea, los hombros. El esternón es el hueso que está en el centro del pecho. Ahí hay un hueso. Entonces, para el ancho del cuerpo, podemos repetir el ancho de la cabeza 3 veces en el ancho, de hombro a hombro. O sea que los hombros están hasta acá.
en esta medida. Podemos representar los deltoides como óvalos, o los hombros, de esta manera, porque es como un esqueleto y van a ver el esquema del hombre normal. Desde los deltoides pueden desprenderse los trapecios que van en oblicuo más o menos. Y tendrían esta forma, en oblicuo. El cuello, luego entonces los trapecios, va a depender de la capacidad del ejercicio, van ahí. Si estaríamos haciendo músculos, de los mismos deltoides que son músculos, se desprenderían los pectorales, que son los músculos del pecho. Y justamente a esa altura, los pezones del hombre, ¿ok? Que no sirven absolutamente para nada. No sé para qué se lo hicieron, pero a la altura del ombligo. Hay gente que cree que los ombligos están a la mitad del cuerpo. O sea, la mitad es 4. No, esa no es la mitad. El ombligo está aquí, en la tercera medida. Igualmente, la tercera medida va a corresponder a la altura de los codos. Si trazamos una línea, un poquito en oblicuo también, hasta la tercera medida, podemos determinar cuál es la longitud del húmero, que es el hueso del antebrazo, donde están los bíceps, tríceps y demás músculos. Aquí, desde más o menos desde la medida número 1 hasta la 3, yo puedo hacer como el esquema de un óvalo. Siempre con figuras geométricas es más fácil entender los dibujos, sean las formas o incluso la anatomía humana. Ese óvalo yo lo voy a truncar aquí, con otro óvalo, con otro medio círculo, para tratar de construir cómo se ven las costillas, o sea, la caja torácica, el tórax, que tiene esa forma. Porque esta parte está vacía y van tripas, hígado, páncreas, que nada más sirve para que la gente se enferme, la bilis, etcétera, etcétera. Todo eso va en ese espacio que más o menos está vacío de huesos. Por eso somos más flexibles ahí, ¿ok? Especialmente cuando bailamos belly dance. Entonces, continuando con la siguiente medida, la 4 corresponde al pubis. Al pubis. ¿Ok? Bueno, demasiado bajito. Ahí en el pubis vamos representándolo con un pequeño triangulito. Con ese pequeño triangulito ya ustedes saben lo que va ahí, ¿verdad? Los tereques masculinos y femeninos. Sí, son diferentes los dos. ¿Ok? No vamos a dibujar los tereques por asunto de... Vaya, eso. Pero realmente la columna vertebral la represento así porque atrás de la columna vertebral hay un hueso que se llama cóccix, que tiene forma de triángulo. Ese huesito que cuando nos caemos, cuando estamos patinando, es el que duele. ¿Okay? En el coxis, que realmente iría más aquí la pelvis, va pegado el hueso ilíaco, que tiene esta forma, que es el hueso de la cadera. Por lo cual aquí tendría que tener un piquito así. O sea, yo siempre lo hago como dos óvalos grandes. Ese hueso ilíaco es el hueso más grande del cuerpo humano. Fíjense que ya anatómicamente está apareciendo una persona con proporción. Entonces igualmente a la misma altura del pubis va la altura de las muñecas en la medida 4. Si ustedes se ponen de pie y tienen un espejo en casa, pónganse de pie con los brazos extendidos hacia abajo y se van a dar cuenta de que las muñecas coinciden con la altura de sus tereques, masculinos o femeninos, no importa. Entonces ahí después de las muñecas, por supuesto, empiezan las manos. Yo también esquematizo de forma geométrica primero las manos para muy luego darle los detalles, por supuesto. Muy luego. Ahí están las manos. Después les pondremos músculos. Entonces, del hueso ilíaco, de la parte lateral de los huesos ilíacos, parten los fémures, los huesos más largos del cuerpo humano. No los más grandes, los más largos. Pero los fémures van a ser curvos y van a curvar hacia adentro de la línea de vértice. De afuera hacia adentro.
Va a depender si son hombres o mujeres. Algunas mujeres tienen un poco más de afuera porque las caderas son más prominentes que el esternón. Entonces, ahí hasta la medida 6, ahí empiezan las rótulas. Yo las represento con un pequeño círculo que representa las rodillas. Y desde las rótulas desprendemos dos líneas que representarían tibia y peroné, los huesos de las piernas, las canillas, como decimos aquí por DR. Entonces, un poquito más bajito puede ser de la mitad de la medida del 7 al 8, será la medida de los tobillos. Represento los pies como unos triángulos, un poquito hacia afuera, para que parezca que son los pies de frente. Realmente los pies de perfil son un triángulo escaleno. Creo que es escaleno que se llama, pero tengo 25 años que no cojo bachillerato, pero ustedes deben saber más que yo, lo tienen más fresco que yo. Y fíjense cómo está anatómicamente más parecido a un hombre o una mujer real. Va a depender de los detalles que le pongamos. Si quieren más o menos ver esquemáticamente que funciona, vamos a darle aspecto entonces. Y ahí está el tipo. Ahí está el muchacho. Bien, ese es entonces el hombre humano masculino de frente. El mismo esquema sería para la mujer, lo único que vamos a cambiar detalles. Y como les dije, el esternón suele ser más estrecho que el hueso ilíaco. Y eso nos daría la diferencia, además de los detalles más delicados. En el caso de perfil, no tiene una línea vértice en sí, solamente para el equilibrio del personaje, pero sabemos que no va a ser simétrico como en el hombre de frente. Entonces, en el de perfil, ya sabemos que la cabeza es más redonda, por lo cual no valemos de un círculo completo para hacer la cabeza o esquematizar la cabeza y hacer lo que aprendimos del canon de la cabeza, de perfil o de frente. El eje central sí nos va a servir para algo. El eje representa el equilibrio y lo determinamos o lo hacemos en esta línea porque realmente se debería alinear a la oreja, porque en la oreja hay dos, vamos a decirle glándulas, no sé el nombre apropiado ahora mismo en medicina, que se llaman trompas de Eustaquio. No son las de Falopio que están en las orejas, no, sino, ya ustedes saben lo que pasaría cuando nos metemos el dedo. Ahí están las trompas de Eustaquio que permiten saber en todo eso que está en el oído, no solamente escuchar, sino el equilibrio. Por eso cuando nos dan una tabaná por el oído, perdemos el equilibrio. Los dos oídos nos permiten equilibrarnos. También el cerebelo que está en la columna vertebral. Quizás es más para adelante. Vamos a detallar un poco mejor. Porque el círculo lo hice un poco más hacia adelante, más hacia atrás. Y es un poco más hacia adelante. Centralizado, pero aquí va el oído o la oreja. Entonces verán cierta diferencia. La diferencia es que ahora la columna vertebral no es recta. De perfil la columna vertebral es curva en la parte de atrás. Por eso la espalda tiene detalle. Yo sugiero hacer un óvalo pero en oblicuo. Por eso hice ese trazo diagonal. Y en él hago un óvalo. En ese caso, la forma truncada de eso así, de esto va a ser así, generando el tórax pero de perfil. Entonces ese óvalo me genera esa forma de la columna, donde ahí en el lumbar hay una curva. Es como tener un círculo aquí y otro círculo ahí dándonos esa forma. A partir de ese círculo entonces generamos, bueno, aquí en la cadera, otro círculo generándonos entonces el glúteo, que va a cambiar dependiendo si son hombres o mujeres, o
si vamos a hacer sentadillas al gimnasio. Entonces, desde el frente generamos también una curva que va a depender también de los deltoides. Vamos a ver, vamos a hacerlo masculino o femenino. Ahí está masculino, pero si es femenino, por supuesto, ya sabemos que aquí podemos hacerlo con un círculo y luego generar los senos. Todavía no voy a poner detalles, pero ahí estarían. Bueno, de 15 a 30 años estarían ahí. Etcétera. Entonces, desde este círculo de la parte del frente, hacemos una curva justamente hacia la línea vértice, donde estarían las rodillas. Fíjense cómo una barriguita, eso es normal, miren, una curva ahí, donde parece haber una barriguita. Va a depender del grado de arroz y de cerveza que consumamos, esa barriguita, pero lo normal es tener esa entrada acá, llegando al pubis. Entonces, fíjense cómo el muslo entra. Después de entonces de los glúteos, baja la otra parte del muslo. O sea, no estoy haciendo el hueso en sí porque el hueso en sí va así. Rótula, tibia. O sea, un poco, no curvo, sino entra recto. Eso va a generar esos dos músculos. Pero aquí en la rodilla, donde tiene una protuberancia la rodilla, en la parte del frente, donde está la tibia, va casi recto. Tiene su forma, pero va casi recto. Y en la parte del peroné hay otra protuberancia que son los gemelos, como le decimos las batatas. Entonces, aquí a la mitad, justamente a la altura que le dije que iban los tobillos, viene ese triángulo escaleno, que sí, es más largo adelante que atrás. ¿Y por qué si es más largo adelante que atrás se equilibra el cuerpo? Porque fíjense que se echó hacia atrás. Y al estar atrás, el equilibrio lo hace hacia adelante. Por eso necesita más espacio adelante el pie. Y nos mantenemos en equilibrio con esa línea que está ahí. Entonces, los brazos, que no se lo he hecho, esos óvalos de los deltoides van en el mismo lugar. La diferencia es que el húmero, por lo general, digamos normalmente, va inclinado un poco hacia atrás. El codo, es decir, que el codo se echa un poco hacia atrás y el cúbito y el radio un poco para adelante. O sea, hace ese corte ahí. Y a la medida de justamente el pubis están igualmente las muñecas. Y en las muñecas vamos a hacerle un puño. Las manos. O sea, todavía no le da detalle, pero el detalle es el mismo. Como dije entonces anteriormente, que sea hombre o mujer llevaría unos detalles ligeramente diferentes. Bueno, si tenemos entonces pelo, le haríamos pelo largo, cualquier tipo de peinado o estilo. Te dije que los senos llevarían también una estructura diferente. La forma también y tamaño de los glúteos, por lo general, y más para acá, para nuestros países latinoamericanos, que tenemos esa raza negra tan chula, sería más prominente, igual que las piernas. Y los rasgos, igualmente los demás, serían mucho más delicados que los del hombre, en especial en el rostro, pero el canon es el mismo. El canon es el mismo. Ahora, surge, me imagino, que la pregunta, profe, pero no debería ser igual porque por lo general las mujeres son más pequeñas que los hombres, no importa el tamaño. Claro, estamos hablando de proporción. Estamos hablando de proporción y esto pasa porque en proporción, la cabeza de la mujer, si es más pequeña que la del hombre, su proporción es más pequeña y por tanto su tamaño de proporción va a ser igualmente más pequeño.